Pues sobre este asunto y también sobre la afección de los paros del transporte a nivel estatal, vamos a hablar ya con Antolín Goya, es coordinador general de la Coordinadora de Trabajadores del Mar. Buenos días, señor Hola, ¿qué tal? Goya. Buenos días. Bueno, pues empiezo, ya que veníamos de esa noticia, de esas medidas anunciadas por el Gobierno, empiezo preguntándole qué opina, cómo reciben ustedes estas medidas. Bueno, yo no he podido estudiarlas en detenimiento, pero sí he podido ver lo que ha salido en prensa, ¿no? A mí me parece que cualquier ayuda en este momento es positiva para cualquier sector. Me parece que el Gobierno llega un poquito tarde. La realidad es que la situación de la economía es bastante complicada para las familias canarias en particular. Y creo que, a pesar de que esto pueda ser positivo, necesita que se haga una reflexión bastante mayor que mejore la calidad de vida de nuestra gente, porque la situación es complicada, verdaderamente complicada. Bueno, usted representa al colectivo de los estibadores, trabajadores de los puertos. ¿De qué manera está afectando a estas instalaciones el paro que se está desarrollando desde hace ya varias semanas a nivel estatal, el paro del sector del transporte? Bueno, la afectación es diferente, depende de dónde se mire, ¿no? Aquí en Canarias, afortunadamente, no hay una situación de caída exponencial, una merma muy poco notoria en la actividad en los puertos, mientras que en otros puertos peninsulares sí hay una situación de bastante más, o ha sido bastante más complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque hay puertos donde el tráfico internacional sigue llegando y no hay descarga, no hay salida de esos contenedores hacia la sociedad. Aquí en Canarias, afortunadamente, no ha habido huelga de transportes y por lo tanto la actividad se ha mantenido con una cierta normalidad. Hay un pico de caída, eso es cierto, en torno al 10-15% de entrada de mercancías a nuestros puertos, pero no es una situación preocupante, ni siquiera es una situación que nosotros pudiéramos decir como que tendríamos que alertarnos por algo. Claro, porque esa situación que se genera en otros puertos a nivel estatal sí que puede hacer digamos, un tapón, ¿no?, a la hora de salir esas mercancías hacia las islas. Realmente lo que ocurre es eso, realmente la posibilidad de que la terminal tenga entrada de contenedores por ese tráfico internacional y no tenga salida, y al mismo tiempo no sea capaz de distribuir esa carga hacia otros puertos, como pueden ser los puertos canarios, hace que la terminal llegue un momento en el que se sature, ¿no? Eso es lo que nos ocurría en puertos podía ocurrir en puertos como Valencia, puertos como Barcelona, como hemos visto estos días atrás, pero ya le digo, afortunadamente en Canarias el contenedor que está entrando está saliendo con normalidad, y eso está garantizando el abastecimiento de las islas. De momento no hay peligro de abastecimiento, eso hay que dejarlo claro, estamos nutridos en Canarias. Me imagino que para ustedes será complicado determinar cuáles son las mercancías que más retraso están sufriendo, ¿verdad? Para nosotros es absolutamente imposible. Yo creo que sí hay que dar ese mensaje, hay que dar un mensaje de tranquilidad. No hay un problema de desabastecimiento ni mucho menos, hay un ritmo normal de trabajo y no debería haber esa ansiedad por parte de la sociedad pensando en que hay un desabastecimiento o un posible desabastecimiento, ¿no? Para nosotros es imposible saber qué tipo de mercancía es el que falla. El contenedor, como lo puedes ver en las imágenes, todos tienen la misma fórmula y y nosotros no somos capaces de saber qué es lo que lleva en su interior, ¿no? Lo que sí somos capaces de saber es que el ritmo de entrada y el ritmo de salida están manteniéndose en unos márgenes normales. Si hablamos de cifras, claro, en un territorio como Canarias, que dependemos tanto de las mercancías que nos llegan de fuera, por ejemplo, el año pasado llegaron 8,4 millones de toneladas de mercancía tan solo de la península. Esto me imagino que si lo extrapolamos a otros puntos del mundo, pues será, no sé si tiene la cifra de cuántas toneladas podríamos recibir de todo el mundo. No soy capaz de cuantificártelo. Sí soy capaz de decirte, por ejemplo, que el 80% del tráfico mundial tiene origen y destino en Asia, ¿no? Y eso hace que tengamos una gran dependencia de ese tráfico marítimo, especialmente del continente asiático, ¿no? Por eso en tiempos de pandemia, con toda la recesión económica y la falta de contenedores, pues eso, que un aumento en el precio de los fletes, que haya un aumento en el precio de los fletes supone que hay un aumento en el precio final para el consumidor y que se empiece a crear toda esta situación de subida y de crisis, de precrisis, que es lo que pensamos que va a ocurrir. Claro, es que eso fue una situación de la que ya se venía hablando desde hace meses, esa dificultad para importar determinadas mercancías, sobre todo de Asia, según nos cuenta, resultaba muy caro, porque hubo un parón, de repente, con la mejora de los datos de la pandemia, se empezó a consumir mucho más y no había espacio para meter esas mercancías. Todavía se sigue arrastrando ese efecto. Efectivamente, lo que ocurrió en tiempos de pandemia es que tanto Europa como Estados Unidos contraen el gasto, por lo tanto hay un ahorro mayor por parte de la sociedad. Las grandes navieras en aquel momento tienen muchos barcos sin usar y lo que deciden es
todos los pequeños, todos los que estuvieran en mal estado, los mandan a desguace, y cuando se reactiva la economía, Europa tiene mayor consumo, Estados Unidos tiene mayor consumo, Asia empieza a producir con mayor potencia, pero no hay huecos en los barcos para traer toda esa mercancía. Eso hace que un contenedor que venía desde Singapur a Algeciras podía estar en torno a $1.100 aproximadamente, y ha llegado a tener precios de hasta 12 y 14 mil dólares, ¿no? Con lo cual, todo ese momento pues hace que el flete suba muchísimo, y el resultado final es que la mercancía se retrasa y el precio de la misma aumenta exponencialmente, ¿no? Parece que en el segundo trimestre de este año esa situación se podía regular, pero bueno, ahora empezamos a tener también problemas con la guerra de Ucrania y la falta también de las mercancías que vienen desde Rusia, ¿no? Con lo cual va a ser difícil saber cuál es el momento en el que se haya un equilibrio de ese precio de los fletes. Me imagino que con todos estos cambios a nivel internacional, con cambios en el mercado, con cambios en la geopolítica incluso, también ustedes, los trabajadores de los puertos, se habrán tenido que adaptar a nuevas normativas, a nuevos, digamos, sistemas incluso de funcionamiento de los puertos. Además, van a celebrar un encuentro la próxima semana, y precedido de ese encuentro habrá una firma de un acuerdo marco. ¿Qué va a recoger y por qué es importante? Bueno, para nosotros es el final de una de las etapas más negras en este sector, ¿no? Hace aproximadamente 5 años, el que en aquel momento ministro del Partido Popular, Íñigo de la Serna, motivó una reforma en este sector, yo creo que de la forma más peor posible, para ya no solo para los trabajadores que veníamos desempeñando esa labor, sino para el propio sector en sí, ¿no? Eso nos ha llevado pues 5 años de un tiempo de conflicto inicial y 5 años de mucha negociación con la patronal, con los diferentes gobiernos que han venido a partir de ese momento, para tener 2 reformas legales más y un borrador de 5º acuerdo marco, un acuerdo marco nacional que tenemos previsto firmar esta semana, a finales de esta semana, que sería pues el cierre de todo ese conflicto, ¿no? De todo aquello que tan mal se hizo, pues hemos intentado ordenarlo de una manera razonable, que permita que los puertos tengan la estabilidad suficiente para seguir creciendo y generando esa economía, y que los trabajadores que desarrollan esa actividad también la tengan, ¿no? Para nosotros la firma del acuerdo, como te decía, es el cierre de todo ese conflicto y el comienzo pues de una nueva etapa que debería traer, como te decía, pues esa estabilidad tan deseada. Somos Puerto, nuevos tiempos, es el título que le han puesto ustedes a esa asamblea que se va a celebrar la próxima semana en Las Palmas, con representantes de todo el país. ¿Qué asuntos se van a poner sobre la mesa de manera prioritaria? Bueno, como nuestro propio eslogan de la asamblea pone, nosotros tenemos ahí dos grandes apartados. Uno, la segunda parte, que es esta nueva etapa que viene a partir de aquí, cuál es nuestro papel, ya no solo como estibadores portuarios, sino como el resto de trabajadores que desarrollan su actividad en el puerto, cuál es nuestro papel en ese futuro, qué función queremos desarrollar, ya no solo en el desarrollo de nuestro trabajo, sino en la capacidad para captar tráfico, para hacer que la economía crezca, para tener un puerto competitivo. Y la otra parte, el Somos Puertos, es esa necesidad de que nuestra gente entienda que tenemos que estar involucrados en la actividad que venimos desarrollando, ¿no? El explicar por qué ha sido todo este conflicto, cuáles han sido los objetivos que hemos intentado cumplir con ese acuerdo, cuáles las nuevas estrategias de futuro y cuál es nuestra posición en ese futuro, para nosotros es esencial, ¿no? Por eso queríamos denominar nuestra asamblea con ese eslogan, y además hacer mucho hincapié para que los casi 300 delegados que van a estar en Las Palmas la próxima semana salgan reforzados en esa idea. Pues que quede claro ese mensaje. Por tanto, los puertos funcionan casi con toda normalidad, un 10% menos de operaciones, nos decía, pero en principio no hay problemas de desabastecimiento. Gracias, Antolín Goya, coordinador de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de estar aquí. Gracias.